Dios le bendiga. Este es su hermano y amigo en Cristo que le habla, Robert Poole. Y con este programa pretendemos nosotros de ah, hacer estudios bíblicos, ah, temas bíblicos que quizás sea de su interés personal para su crecimiento espiritual. Y esperamos que a usted le agrade a estos videos, que lo comparta con otras personas y que se suscriba para semanalmente estudiar la Biblia juntos. El nombre de este canal es La Palabra Diaria, un momento de reflexión. Y como el título dice, es nuestro deseo es que reflexione acerca de la palabra de Dios. Y pueda usted llegar muchas veces a su propia conclusión en cuanto a estos temas bíblicos que vamos a estar tratando. Y cuando digo reflexiones, es porque obviamente cada persona tiene la Biblia, que es la palabra de Dios, y es obviamente nuestro guía y la que tiene la última palabra en toda cuestión de doctrina. Amén. Hay una de las cosas, nuestro lema, si nosotros vamos al libro de los Hechos, su capítulo 12, su capítulo 17, en sus verso 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es el lema de nosotros y es el lema de nuestro, que será nuestro ministerio, de que reciban la palabra con solicitud, como los de Berea. Sin embargo, vayan a la palabra de Dios para confirmar que estas cosas sean así, porque absolutamente nadie tiene la última palabra en cuanto a doctrina, sino la palabra misma. Y una de las cosas que está ocurriendo en los últimos días, en estos tiempos en que vivimos, es que los pastores, los evangelistas, los llamados profetas, son los que tienen la última palabra y las personas no cuestionan a las cosas que escuchan estos evangelistas o estos maestros. Y siempre tenemos que ir a la palabra de Dios a ver si lo que se está enseñando o predicando es cierto. Nosotros vemos en este verso que el gran Pablo era que estaba predicando. En el verso 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y entonces el 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. O sea, aquí está hablando que Pablo mismo, el gran apóstol, que escribió unas 13 cartas y tenía una revelación de parte de Dios única. Sin embargo, estas personas de Berea no cogieron meramente su palabra como que esto era así, sino que iban a la escritura para ver que lo que decía era cierto. Y así es que debemos de hacer todos. Si la iglesia está llena de enseñanzas y doctrinas falsas, porque los hermanos nunca se han preocupado en ir a la escritura. Y otras a veces enseñan cosas que es pecado, que en realidad no lo es. Pero se ha enseñado por años que es pecado, o la gente sostiene que es pecado. Y otras personas, cosas que es pecado. A diario se está pasando como no es
como que no es pecado porque se está enseñando que no es, y los hermanos no van a la escritura a ver qué dice la palabra. Y recuérdense que esta es la palabra que nos va a juzgar a todos. Es la palabra de Dios, es la que nos va a juzgar a todos, y no es personas. Es decir, si su pastor dice que X cosa es pecado o no es pecado, usted tiene que ir a la escritura a ver si es cierto. Hay una doctrina cristiana que se titula o se llama Sola Escritura. Sola Escritura sostiene que la palabra de Dios es la máxima autoridad para todo asunto de doctrina y enseñanza. O sea, nosotros no vamos a el pastor, al líder, al papa, al evangelista, al profeta, para saber cuál es la última decisión en cuanto a una doctrina. Nosotros vamos a la escritura. Entonces, cada persona tiene el discernimiento de parte de Dios por medio del Espíritu Santo para determinar qué la palabra nos dice. Now, hay muchas personas que utilizan diferentes métodos de interpretación bíblica. Hay una gran variedad de métodos de interpretación bíblica. En mi caso personal, yo me he dado cuenta que la mejor forma de estudiar la Biblia, la mejor forma de interpretar la palabra de Dios, primeramente obviamente, es con la guía del Espíritu Santo. Una persona no puede interpretar la palabra de Dios, al menos que sea a través del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice que al hombre natural, la escritura o la palabra de Dios le es locura, porque no pueden ser discernidas naturalmente, sino espiritualmente. Entonces, estaba buscando rápidamente esa escritura en el libro de 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Es que encontramos, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. De manera que la primera y más aceptable forma de nosotros entender las Escrituras es a través de la inspiración, guianza del Espíritu Santo. Ahora, la palabra, la Escritura son inspiradas por el Espíritu de Dios. Entonces, si son inspiradas por el Espíritu de Dios, obviamente el mejor método es tener el Espíritu Santo mismo poder interpretarla para nosotros. Now, habiendo dicho eso, hay muchas personas que tienen el Espíritu Santo y como quiera malinterpretan las Escrituras porque toman las Escrituras fuera de contexto. Y este es mi segundo punto y donde yo creo que es la forma más eficiente de interpretar las Escrituras. Y esto es leyendo las Escrituras en contexto. Estudiando la Escritura en contexto. Now, ¿qué significa esto? Obviamente lo que va con el texto. Si yo estoy leyendo una escritura particular, yo tengo que leer un verso en contexto con el capítulo. ¿Qué me está diciendo el capítulo? ¿De qué está hablando? Ese capítulo yo lo tengo que estudiar en contexto con el libro en que se encuentra. ¿Qué está hablando el libro? Y ese libro debo de estudiarlo y entenderlo en contexto con el resto de la Biblia. Si nosotros estudiamos de esta forma, no hay forma de encontrar contradicciones en la Escritura, porque estamos estudiando en contexto. Hay muchas personas que estudian la palabra fuera de contexto, totalmente fuera de contexto, cogen un verso aquí, un verso allá, y muchas veces
por edades estamos entendiendo cosas y creyendo cosas que no son bíblicas. Pero como se están tomando fuera de contexto, pues entonces hemos venido a entenderla así. Esta es una de las formas más, en mi pensamiento, en mi creencia personal, que es la mejor forma de interpretación bíblica, leer en contexto. Yo sé que hay una variedad de formas de estudiar la Biblia. Hay muchas personas que en la hermenéutica o en la ciencia y arte de interpretación bíblica utilizan diferentes modos, como es preguntar las 6 preguntas cada vez que nosotros leemos un verso, cómo, cuándo, dónde, por qué se escribe cierto verso, y de esa forma entender el contexto de dicho verso. Para mí está bien si una persona puede llegar a un entendimiento correcto de las escrituras utilizando este método, pues bien, pero para mí es un poco redundante. Para mí el estudiar las escrituras en contexto, el verso en contexto con el capítulo en contexto con el libro y el libro en contexto con el resto de la Biblia, para mí es la mejor forma de estudiar las escrituras. Y yo creo que la misma Biblia nos da o sostiene o afirma lo que acabo de decir. Si nosotros vamos al libro de Nehemías 8:8, en el libro de Nehemías nos dice de la siguiente manera. Nehemías capítulo 8, verso 8. Dice, vamos a leer desde el verso 5 para poder ver el contexto. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Banis, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Masías, Kelita, Zarías, Zabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora, esto aquí es bien básico, porque lo que está haciendo aquí Esdras es estudiando la palabra en contexto. Dice que leyó el libro de Dios claramente, es decir, punto donde necesitaba punto, coma donde necesitaba coma. Una gran forma de nosotros entender las escrituras obviamente está primeramente con el discernimiento del Espíritu Santo, pero lo segundo dice, y ponían el sentido. Cuando dice ponían el sentido, está hablando de que tenía que tener un contexto, porque si se está hablando, por ejemplo, de agua, y de repente habla de leña, entonces como que no hay sentido, porque está fuera de contexto. Dice ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Now, si se está cogiendo un verso fuera de contexto, fuera de lo que va con el texto, entonces no tiene sentido. Entonces se tiene que estudiar en contexto para nosotros poder discernir bien la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, verso 8, yo creo que es una cita
que nos da a nosotros entender de cómo Dios mismo quiere que nosotros estudiemos las Escrituras, y es estudiándola en contexto. Yo por lo general no hablo acerca de hermenéutica, porque hermenéutica no es nada más que el arte de interpretación bíblica, el arte y ciencia de interpretación bíblica. No, la palabra hermenéutica, muchas personas la utilizan, pero en realidad viene de una palabra pagana, el dios Hermes, que era el que interpretaba o daba el mensaje de los dioses. Yo utilizo la palabra interpretación bíblica en vez de hermenéutica, porque hermenéutica no se encuentra en la Biblia, pero la palabra interpretación sí. Hay muchas palabras que obviamente si nosotros vamos a los seminarios y estudios y todo esto, las personas les gustan utilizarla para dar cierto, ¿qué diría? Enseñar cierta forma de que ellos conocen o saben todas esas cosas, pero están utilizando palabras creadas por el hombre, que en realidad no la encontramos en las Escrituras. De nuevo, yo creo que Nehemías 8 está hablando claramente que nosotros estudiar la palabra en contexto es la mejor forma de interpretar la Biblia. Now, veamos un ejemplo de estudiar un verso fuera de contexto, totalmente fuera de contexto, y miren la problemática que surge cuando nosotros hacemos esto. Si nosotros vamos al libro de Romanos capítulo 11, verso 29, miren lo que sucede. Vamos a leer solamente el verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Now, si usted lee ese verso solamente, ¿qué le viene a la mente? Obviamente los dones del Espíritu. De hecho, la mayoría de las personas que estudian y leen ese verso llegan a la conclusión que los dones del Espíritu Santo son irrevocables. Algunas personas han llegado al extremo de decir que si una persona es cristiana y deja de serlo, cae de la fe, se va al mundo a vivir y practicar el pecado, esta persona sigue ejerciendo y sigue teniendo los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque supuestamente irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y obviamente, si vemos este verso fuera de contexto, vamos a llegar a esa conclusión, porque dice irrevocables, es decir, no pueden ser revocados. El hecho de que yo me vaya al mundo no quiere decir que el don del Espíritu Santo se va de mí. Now, eso es tomando este verso fuera de contexto. Now, leamos este verso en contexto para que usted vea totalmente una diferencia. Si leemos el verso 25, dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Now, está hablando, ya vemos aquí, de Israel. Está hablando, Pablo hablándole a los romanos, le está diciendo, yo no quiero que ustedes sean arrogantes, no quiero que ustedes se enorgullezcan y digan, el pueblo de Israel fracasó, nosotros ahora somos salvos por medio de Cristo, ellos no han aceptado el Mesías, nosotros somos ahora el Israel, de ahora en adelante nada que ver con Israel. Dice él, no quiero que ustedes sean arrogantes. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo que está diciendo aquí es de que a Israel, al negar a Cristo, le había acontecido lo que se llama un endurecimiento en su corazón. Es difícil usted ir a donde un judío hoy día y que ese judío acepte a Jesús. Completamente le niegan. ¿Por qué? Porque dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y creo que en el libro de Lucas dice, cuando Jesús está entrando a Jerusalén en su entrada triunfal,
dice que él miró a Jerusalén y en vez de estar gozoso porque eso era su entrada triunfal, sin embargo, dice, hay dolor en él. Y dice Jesús, dice, ay, si conocieses este tu día. ¿Y quién es tu Salvador? Dice, ahora estarán tus ojos cegados o cerrados por no haber conocido este tu día. Es decir, que Jesús ahí mismo está en realidad declarando que Israel va a estar cegado espiritualmente hablando. Y este endurecimiento o esta ceguera espiritual no va a ser quitada hasta después de la gran tribulación, donde ellos reconozcan que Jesús era el Mesías enviado a quien ellos rehusaron. Sigamos, el verso 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará a Jacob, de Jacob la impiedad. Esto es donde le acabo de decir. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Es decir, el evangelio no es nada que las buenas nuevas. Evangelion es buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nosotros. Y que Él llevó en Él nuestros pecados. Y al nosotros poner nuestra fe en Él, nuestra creencia en Él, creer en su muerte y su resurrección, entonces nosotros somos salvos. En cuanto al evangelio, dice, son enemigos por causa de vosotros. Dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque Israel son los elegidos de Dios. Y esto lo encontramos más ampliamente en Romanos capítulo 9, 10 y 11, que ellos fueron los elegidos. La Biblia dice, a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Ellos fueron mis elegidos. Israel una y otra vez son los elegidos de Dios. Y son amados por causa de los padres. Now, el 29 ahora entra en contexto. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, pese a que Israel no aceptó a Jesús, pese a que Israel no aceptó de que ese era el Mesías que había sido profetizado por Daniel, por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, pese a que ellos no lo aceptaron, los dones son irrevocables, el llamado es irrevocable. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pese a que ellos están en desobediencia. Eso es irrevocable. Cuando Dios habla a Abraham, Dios hace un pacto unilateral con Abraham. Es decir, Abraham no tenía nada que hacer. Como quiera, Dios le había prometido a él que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso es irrevocable. Entonces, no está hablando, ahora vemos que no está hablando acerca de los dones del Espíritu. Está hablando de los dones, de la gracia, de las dádivas de Dios al pueblo de Israel como pueblo y el llamamiento de Dios para ellos ser nación santa. No, santo no significa sin pecado. Santo significa apartado. Eso es lo que significa. Hay muchas personas que creen que santo significa sin pecado. No es así. Si nosotros leemos el libro de Levíticos, habían utensilios que estaban en el templo, que eran santos. Dice, son santos para la obra del templo. Eso quiere decir que eran apartados. Obviamente un utensilio no puede pecar. Obviamente santos no significa eso. Y por eso es que la Biblia dice que justo ni aun uno. Porque cuando estamos hablando de no pecar o de una persona estar sin pecado, la palabra es justo, no santo. Por eso que la Biblia dice justo ni aun uno. Porque todos pecaron, absolutamente todos pecaron. Pero santos, el pueblo de Israel, pese a que esté en pecado, es el pueblo santo, es el pueblo apartado de Dios. Ellos son los elegidos. Esto hay que estudiarlo en contexto. Dice el 30, pues como vosotros también en otros tiempos eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De ellos quién? De Israel. Vemos que el contexto aquí no son los dones del Espíritu, sino Israel. Amén. Entonces, aquí entendemos de nuevo la mejor forma
de nosotros interpretar la palabra de Dios es estudiar la palabra de Dios en contexto. Y hablando acerca de los elegidos, ya que estábamos hablando acerca de eso, hay muchas personas que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Pero por qué? Porque estudian la Biblia fuera de contexto. Ellos leen a Mateo capítulo 24 y en el Mateo capítulo 24 dice, después de la gran tribulación de aquellos días, dice, mandaré a mis ángeles a recoger a mis elegidos de las cuatro esquinas de la tierra. Obviamente ahí dice después, obviamente de la gran tribulación. Mucha gente dice, ve, la iglesia pasa por la gran tribulación, pero ¿quiénes son los elegidos? Si tú piensas que la iglesia somos los elegidos, entonces estamos estudiando la Biblia fuera de contexto, porque los elegidos es el pueblo de Israel. Y una y otra vez entendemos esto, donde ellos sí pasan por la gran tribulación. Porque ellos no aceptaron al Mesías. Entonces ellos pasan por la gran tribulación y entonces Jeremías dice que será tiempo de tribulación para Israel. Tiempo de dolor. Y en ese tiempo ellos le van a reconocer. Y ahí es donde el verso 26 dice, luego todo Israel será salvo. Pero si usted estudia la Biblia fuera de contexto, usted cree que la iglesia, pasa por la gran tribulación, y no es cierto. Eso se está refiriendo a el pueblo de Israel. Estudiar en contexto le va a ayudar a salir de muchos errores y a entender mejor las escrituras. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios fuera de contexto, hacemos problemática la interpretación de los versos. Por ejemplo, usualmente cuando estamos en los servicios en la iglesia y hay poca gente, el que está dirigiendo dice, la Biblia, la palabra de Dios nos dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Dios para bendecirle. Eso es tomando un verso fuera de contexto, porque no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso. De hecho, si se está refiriendo a eso, si hay uno reunido en el nombre de Jesús, él no va a ser bendecido porque dice 2 o 3. De hecho, si hay 4, 5 o 6, tampoco, porque dice solamente 2 o 3. Ahí mismo nos damos cuenta que están tomando un verso fuera de contexto. En realidad lo que está hablando ahí es acerca del perdón. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Dios, entonces Dios está de acuerdo y bendice los participantes. Lea el capítulo entero en contexto y se va a dar cuenta que no se está refiriendo de eso. Y estos son unos pocos versos que en realidad estoy mencionando sin ir a ello en particular, para que usted personalmente vaya y lo lea ahora en contexto y lo estudie y reflexione